Buenos días con todos, vamos a empezar esta nueva clase de aptitud matemática, semana 25 debería decir, de clases, esta vez continuando con el tema de series número 2. Vamos a recordar un poquito lo que hicimos la clase pasada con respecto al tema de series, ¿no? Vimos algunas fórmulas, propiedades para calcular de manera más resumida, ¿no? Las series, la suma de series, la suma de términos, el término central, el último término, etcétera, ¿no? Bien. Recordar nada más, pues, las series notables, que se llaman así, pues, aquellas series que tienen un comportamiento ya preestablecido, un comportamiento constante, la cual, pues, se pueden hallar mediante, pues, estas fórmulas que tenemos, ¿no? La suma de los primeros números naturales, ya sabes que es n por n más 1 sobre 2. La suma de los n primeros números pares, ya sabes, el último término tiene que tener la forma de 2n y la suma será n por n más 1, simplemente, ¿no? Los impares, el último término tiene que tener la forma 2n menos 1 y la suma será pues n al cuadrado, ¿no? Lo mismo para valores ya un poco más complejos como los cuadrados y cubos, ¿no? En el caso de los cuadrados, el último ya sabes tiene la forma de n cuadrado y su suma va a ser pues n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y en el caso del n cubo, pues la fórmula será n por n más 1 sobre 2 todo elevado al cuadrado. Suma de potencia, esto es importante, lo vemos bastante en la clase pasada. No tienes una misma base que está elevado a una secuencia potencial. El último es un k elevado a la n y la forma de desarrollarlo es k por n más 1 menos k sobre k más 1, ¿no? Ahí está. Y la suma de los primeros productos consecutivos, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, bueno, al final tienes un n por n más 1 y la suma total va a ser pues n por n más 1 por n más 2, todo sobre 3. Dicho esto, vamos a empezar a ver los ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profesor, Ya. todo claro. Listo. Vamos a ver los ejercicios. ¿Cómo aplicamos esto, no? A ver, tenemos en el problema número 1, dice acá, en la siguiente serie hay el valor de f si se sabe que su término central es 96 por raíz de 2. Ya, la clase pasada, no estaba en esta clase, pero la clase pasada había una, había una propiedad que decía, ¿no? Que el término central se calculaba como la raíz de el término 1 por el término enésimo. ¿Sí? O sea, el término 1 por el último término, ¿no? Entonces, de esa manera se calculaba el término central. Si no me equivoco, está en la clase pasada, en la parte de series geométricas, ¿sí? Porque esta es una serie geométrica, está aumentando, si te das cuenta, 3, 6, acá será 9 y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay un valor constante. Ya. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir entonces que la raíz, el término central en este caso va a ser igual al primer término que sería 3. ¿Por cuánto? Por el último que sería acá. Es por eso que acá dice raíz de 3k. Y según el problema, eso es 96 por raíz de 2. Ya está. ¿Qué hacemos para desarrollarlo? Ya sabes. Los elevamos a ambos al cuadrado, ¿no? Te va a quedar finalmente pues 96 al cuadrado por 2, 18.432. Ya tú lo resuelves y lo puedes comprobar. ¿De acuerdo? Y k pues pasa a dividir. K va a quedarnos 6144. Ahora chicos, la forma que tiene digamos, este tipo de eh, serie, digamos, ¿no? Se puede calcular con la fórmula siguiente, ¿no? De la de suma de términos, de acuerdo, pues, una suma geométrica, ¿no? Una suma de términos geométrica. Se calculaba como que, como el término 1, ¿por cuánto? El término 1 por el término 0, ¿no? Término 0 elevado a la n más 1, a la n más 1, menos 1, pues, por 2 menos 1. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces reemplazamos los valores. El término 1 es 3. 2 elevado a la n más 1. Ah, pues este k, que es el último término, muchachos, es un 3 por 2 a la 11. ¿Sí? Es un 3 por 2 a la 11. Recuerda que este 3 es un 3 por 1. Este es 3
por 2, vamos a poner acá 3 por 4 y así sucesivamente. Esto es un 1 cuadrado, esto es un 1 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Se va a cumplir esa propiedad. Entonces desarrollando, pues aplicando y reemplazando los valores, nos va a salir de que f es igual a 12.285. ¿Usando qué? Usando la fórmula que hemos aprendido. Muy bien, pregunta número 1, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Vamos a usar bastante este tipo de fórmulas, ¿sí? Así que trata de tenerla siempre en cuenta. Ten la parte o algo porque vamos a utilizar bastante esto. ¿Ya? Bien, chicos. Tenemos ahí entonces problema número 1. Problema 2 dice halle el valor de S y te da pues toda esta suma, ¿no? 2 más 6 más 12 más 20 y así sucesivamente. Separamos los números convenientemente y ¿qué vamos a obtener? Que en el caso, por ejemplo, del 2 es un 1 al cuadrado más 1. En el caso de 6 es un 2 al cuadrado más 2. En el caso de 12, ¿qué será, chicos? Será un 3 al cuadrado más 3. Y así sucesivamente. En el caso de 20 será un 4 al cuadrado más 4. Y se va a cumplir. Entonces el último término, que es 110, ¿qué será? Será un 10 al cuadrado más 10. Entonces son desde el 2 hasta ¿dónde? Hasta el 10, ¿no? El 1 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado más 2, 3 al cuadrado más 3, hasta el 10 al cuadrado más 10. Entonces acá hay dos tipos de sumas, pues. Hay, para empezar, una suma de cuadrados, mira, los primeros 10 cuadrados y los primeros 10 números naturales. Ah, ya, entonces, ¿el cuadrado cómo se desarrollaba? Ah, profesor, mire, yo me acuerdo que usted me dijo que vamos a utilizar bastante estas fórmulas. A ver, la suma de los n primeros cuadrados, ¿dónde está? Hasta aquí. N por n más 1 por 2n más 1. Donde, sabes que el último término tiene que ser un n cuadrado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en nuestro problema, el último cuadrado, ¿quién es? Es 10. Así que ese será como el n cuadrado. Y la fórmula era n por n más 1 por 2n más 1, que es 21, sobre 6. Y la suma de los n primeros números naturales será pues 10 por 11 sobre 2, n por n más 1 sobre 2. Esta multiplicación sobre 6 nos sale 385 y esta es multiplicación de los n primeros números naturales, pues nos da 55. Al sumarlo nos dará el resultado final, que es S igual a 440. A ver, ahí, preguntas por favor. ¿Se entendió? Chicos. Sí. Sí, se entendió. ¿Sí? Hay formas de realizar las series y acomodarlas de acuerdo a tu conveniencia. Siempre tienes que buscar ¿qué cosa? Que la serie parezca o tenga la forma de una de las notables, pues. Si te das cuenta, mira, por ejemplo, acá utilicé mi conocimiento sobre suma de cuadrados y suma de naturales para darle la forma que yo deseo. Acá igual, le puedes dar la forma que tú quieras. La cosa es que se relacione con un notable. ¿Para qué? Para que tengas una forma de desarrollar. Recuerda que no te vas a poner a sumar todo en un problema, porque de eso no consiste el tema. La cosa es que tú apliques las fórmulas que hemos visto en un problema real, ¿no? Ya está, listo. Entonces ahí tenemos problema número 1 y 2, ¿no? Por favor, si tienes algo que no has entendido, ya sabes, me puedes preguntar, ¿ya? Ok. Un ratito. ¿Me Rocío? ¿Tiene alguna pregunta, profesor Diego? Sí, tengo a Maita esperando. ¿Lo dejo pasar? No me ha comunicado de nada. Mm, El único que me ha comunicado, ahorita que estoy leyendo, es Ujú. Fuentes, que tiene problema de su corte de luz. Oh, ya. A ver, espéreme un ratito, profesor. Ya, Miss. No, profesor, no. Maita no va a entrar. Ya, ok. Gracias. Bien. Problema número 3 dice determina el valor de f. Si te das cuenta, vamos a analizar los números. Lo primero que tienes que hacer siempre cuando ves un problema de series es analizar tus números. Tenemos 5, 8, 13, 20 y al final 404.
¿qué forma tienen estos números? Le vas a dar la forma que más te conviene. Y en este caso, pues, le vamos a dar la siguiente forma. El 5 lo voy a expresar como que, como un 1 al cuadrado más 4. El 8 lo voy a expresar como 2 al cuadrado más 4. El 13 lo voy a expresar como un, ¿qué será? Un 3 al cuadrado más ¿cuánto? Más 4. El 20 será un 4 al cuadrado más ¿cuánto? Más 4. Y así sucesivamente vamos avanzando. Ya. Entonces siempre la forma va, el número, si el número supongamos, ¿no? El número es, no sé, un valor cualquiera, su forma va a ser representada pues por ese número elevado, el número de término elevado al cuadrado más 4, ¿no? Ya está. Bien. Oh, tengo otra persona en sala de espera. Velázquez, Miss. Ahí ven para que me verifique eso. Ya. ¿Velázquez? Sí, ¿Quién es Velázquez? Celeste. No tengo... Mejía. Ah, Celeste. Ay, Mejía. Ujú. Ya. Entonces, Ya, Mejía, chicos, que ingrese, sí, profesor, por favor. que ingrese. Ya, ok. Uy, ya Solo se. Mejía. Gracias. Ya, ok. Ok, Miss. Eh, entonces, chicos, va a tener esa forma. Al final, pues el 404 va a tener la forma de 20 al cuadrado más ¿cuánto? Más 4. O sea que ¿cuántos términos tiene esta serie? ¿No? Si consideramos al 5 como primer término y empezamos desde el 1 al cuadrado más 4, entonces la serie tendrá 20 términos, ¿no? Ya está. ¿Cómo hacemos para calcular? Fácil. Profesor, siempre veo que se suma más 4, más 4, más 4. Si son 20 términos, ¿cuántos cuatros va a haber? 20 cuatros. Por lo tanto, pues sumaré los cuadrados por un lado. Ahí está, 1 al cuadrado más al cuadrado más hasta el 20 al cuadrado. Y al final le sumo la suma de los cuatros, ¿no? Que son 20. 20 por 4, ¿ya? Listo, ya sabes que esto pues es un n cuadrado y la fórmula era n por n más 1 por 2n más 1 todo sobre 6. Eso está expresado aquí, ¿no? N por n más 1 por 2n más 1 todo sobre 6. Y al final pues le tenemos que sumar los 24, ¿no? Que estaban acá expresados. Listo, acá la multiplicación 20 por 21 por 41 sobre 6 nos va a salir 2870. Ya tú lo puedes comprobar. Más 20 por 4 que sería 80. La respuesta sería F igual 2950. Pregunta número 3. ¿Entendió? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profesor. ¿Alguna duda? Ya. Para el próximo ejercicio voy a empezar a preguntar, ¿ya? Bien. Vamos a borrar esto rapidito. Pero un momento para tomar captura la 3. La 3. Ya, ok. Ahí está la 3. ¿Listo? Ya, profe. Ya. A ver, un ratito. Ya. A ver. Vamos a ver el problema número 4. Dice, calcula el valor de S más K si se sabe que tiene 20 términos. Ojo. Esta serie tiene 20 términos. ¿De acuerdo? Empezamos por el 7. A ver, 7. Ya. Empezamos por el 7, 15, 27. Ya los tres primeros términos. ¿Qué los vamos a convertir ya como es costumbre en esta clase? ¿Qué vas a hacer? Esos números los vamos a expresar como una suma de cuadrados, multiplicados, sumados, ¿no? Este tipo de método para desarrollar series es bastante usado con términos que aparentemente no tienen ninguna relación, digamos, ¿no? En el caso de 7 y 15, ¿qué relación a 7 y 15? Es más, 7 es un primo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar una relación entre los números que me da la serie A? Expresándolos como multiplicaciones, como cuadrados, como sumas, como restas. Ya depende también un poquito de la creatividad que tú tengas para expresar esos valores, ¿no? En el caso, por ejemplo, del 7, mira cómo lo he expresado. Lo he expresado como 2
por 1 al cuadrado, que es ¿cuánto? 2, más 2 por 1, que es otro 2, más 3. Profesor, ¿por qué no simplemente 2 por 1 al cuadrado más 3? O 2 por 1 al cuadrado más 5. Ah, ya, ¿por qué? Porque estoy relacionando, mira, el 1 al cuadrado con el número de término, que es el término 1. Y el 2, que va a ser un valor constante. Acá también, mira, 1 de primer término. ¿Te das cuenta? Y lo demás, el 2, el otro 2 y el 3 son constantes. Siempre van a estar en qué? Siempre van a estar presentes en mi resolución. Por ejemplo, en el caso de 15. Ya sabes que 15 es el término número 2. Entonces será 2 por 2 al cuadrado. Ya sabes que este cuadrado representa el número de término. Acá 2 por 2, otra vez, mira, número de término. Por acá otra vez el 2. ¿Más cuánto? Más 3. El 27 es el término 3. Ah, ya será 2 por 3 al cuadrado. Ya sabes, número de término al cuadrado. Más 2 por 3. Otra vez aparece el número de término. Más 3 al final. Y cumple. Entonces, como tiene 20 términos, el último término, ¿cuánto será? Ah, será 2 por el número de término, que sería 20 al cuadrado, más 2 por 20, ya sabes, número de término, más ¿cuánto? Más 3. Acá me sale 800, 2 por 20, 40, más 3, 43. Respuesta, el último término K será entonces ¿cuánto? 840 y 43. Hasta ahí, ¿todo claro? Chicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Mira, acá tenemos la expresión de cada valor. ¿Cómo vamos a calcular la suma total? Allá. Vamos a factorizar primero el 2 para todos de la potencia. El 2 que multiplica a la potencia la vamos a factorizar. Va a quedar 2 por ¿cuánto? Por una suma de potencias. Desde el 1 hasta ¿dónde? Hasta el 20. Ya sabes, ¿no? Esto es como una suma de las n primeras potencias. Se calcula como ¿qué? Como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Acá está. Donde n pues sería 20, ¿no? 20 por 20, 20 más 1 que es 21, por 2 por 20 más 1 que es 41, todo sobre 6. Ya está. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a factorizar esto, mira. Acá tengo 1, 2, 3 hasta el 20. Esos son los 20 primeros números naturales. Pero, obviamente, factorizándole el 2, ¿no? 2 por, ahí está, 20 por 21 sobre 2, el famoso n por n más 1 sobre 2. Y al final, pues, le sumamos los 3, que van a ser del término 1, un 3, del término 2, otro 3, del término 3, otro 3, hasta el término 20 van a ser 20 números 3, ¿no? Entonces ahí vamos a poner la multiplicación de 3 por 20. Listo, acá esto nos sale 2000, ¿cuánto es esto? 2720 si no me equivoco. 2720 por 2, 5740. Acá nos sale 210, correcto, claro, 210 por 2, 420. Y acá pues esto, 60. Al final ese nos va a salir ¿cuánto? 6220. ¿Qué nos piden? Nos piden S más K. S es 6220 y K es 843. Que lo hayamos acá, ¿no? Respuesta entonces finalmente nos dará 7063. Pregunta número 4, chicos. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profesor, se ¿Todo entendió. claro? Mira, hemos aplicado acá nuevamente la suma de los n primeros cuadrados, la suma de los n primeros números naturales, y eso pues expresado de acuerdo a conveniencia, ¿no? De cómo podemos representar este problema. ¿Listo? Problema número 4. ¿Quieres tomar captura? ¿Ya lo tienes? Me avisas por favor, ¿ya? ¿Ese ha venido resuelto? ¿Sí? No. No, pero ya tomé. Ah, ya tomaste. Ah, ya, listo, ok. Ahí está, problema 4. Problema 5. Dice, el siguiente arreglo presenta un total de ¿cuánto? De 4371 bolitos. O sea, te da el total, ¿ah? Te da el total. Dice, si la última fila tiene n bolitas, ¿cuántas bolitas hay hasta la fila n sobre 3? Ya. Como notamos que en la fila hay n bolitas, ¿no? Obviamente, ¿no?
Se cumple, ¿por qué? Porque en la fila n hay n bolitas, ¿por qué? Porque en la fila 1 hay una bolita, en la fila 2 hay dos bolitas, en la fila 3 hay tres bolitas. Entonces en la fila n, ¿cuántas bolitas habrá? N bolitas, ¿no? Entonces en la fila n, pues, se cumple que el total va a ser, pues, 1 más 2 más 3, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4, hasta la última fila que tenía, ¿cuánto? N bolitas. Hasta más n, eso me va a dar 4.371. Entonces la fórmula para calcular estos son los n primeros números naturales, es n por n más 1 sobre 2. El 2 pasa a multiplicar, me queda n por n más 1, 8.742. Dos números consecutivos que me den esa cantidad es el caso de 93 y 94. Por lo tanto, n ¿cuánto vale? Despejando, relacionando, n vale 93. ¿Se entendió cómo salió n? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos que en la última fila hay ¿cuántas? En la última fila hay 93 bolitas. ¿De acuerdo? En la última fila hay 93 bolitas. Yo quiero la fila, o cuántas bolitas hay en la fila n sobre 3. Ah, ya. Entonces, perdón, hasta la fila n sobre 3. Entonces, ¿qué hago? Voy a ver a qué fila se refiere. Pues divido 93 entre 3 y eso me da 31. O sea, me está pidiendo cuántas bolitas hay hasta la fila 31. Pero chicos, en la fila 31, ¿cuántas bolitas hay? Una pregunta, ¿no? En la fila 31, ¿cuántas bolitas hay? 31. 31 bolitas, obviamente. Recuerda que en la fila n hay n bolitas. En la fila 31 hay 31 bolitas. Entonces pensamos, ¿no? De la fila 1, 2, 3, ¿hasta cuánto? Hasta la fila 31, ¿no? Será 1 más 2 más 3 hasta el 31. Ya sabes, fórmula n por n más 1 sobre 2, que será 31 por 32 sobre 2. Eso nos va a dar como respuesta 496. Por lo tanto, en la fila n sobre 3, es decir, en la fila 31, ¿cuántas bolitas habrá? En total, 496 bolitas. Pregunta número 5. ¿Se entendió? Solo lo último que dice hasta la fila 93 de 3. Ya, lo que pasa es que nos dan el total que nos va a servir que nos va a ayudar para saber cuántas bolitas tiene o cuánto es el valor de n. ¿Sí? Porque dice la última fila tiene n bolitas. Yo quiero saber cuánto vale n para resolver la pregunta. La pregunta me dice cuántas bolitas hay hasta la fila n sobre 3. O sea, considerando la fila 1, 2, 3 hasta la fila n sobre 3, quiero saber cuántas hay en total. Eso es lo que te está preguntando. Para hallar n, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el total de bolitas, ¿no? Expresado con la fórmula n por n más 1 sobre 2. De acuerdo a las filas, pues. En la fila 1, vamos a decir acá, en la fila 1 hay una bolita. En la fila 2, ¿cuántas hay? Hay dos bolitas. Por lo tanto, si la fila tiene n bolitas, ¿no? Ahora estaremos hablando de que en la fila n habrá n bolitas, ¿no? La última fila, es decir, la fila n, tiene n bolitas, ¿no? Entonces expresamos eso, ¿no? 1 más 2 más 3 hasta el último de los términos, que sería n, que es la cantidad de bolitas que tiene la última fila. Eso me daría pues en total 4.371. De esa manera hemos calculado que n vale 93. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuántas bolitas hay hasta la fila n sobre 3? Que necesito saber cuánto es n sobre 3. Y n sobre 3 pues es 93 sobre 3, o sea 31. ¿Sí? O sea 31. Entonces nos piden cuántas bolitas hay hasta la fila 31. Pero tú sabes bien que en la fila 31 hay 31 bolitas, pues en la base. Ah, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar desde la primera fila, 1 más 2 más 3, ¿hasta dónde? Hasta la fila 31, que tendrá 31 bolitas. Esto es pues la suma de los n primeros números naturales. 31 por 32 sobre 2, y la respuesta es 496. No sé si me deja explicar. Sí, profesor, entendí. Ok, listo. Ejercicio número 5.
Ahí está. Número 6. Dice, se deja caer un balón desde cierta altura. En cada rebote se eleva 2/3 de la altura anterior de la que cae. Si la pelota se deja caer desde 96 metros, calcula la distancia que recorre el balón. Ya. El recorrido, pues acá está el baloncito inicialmente a 96 metros de altura y da su primer rebote, ¿no? Llega al piso y rebota, pero la altura que consigue con el primer rebote dice que va a ser 2/3 de la altura anterior, o sea, 2/3 de quién, de H, que sería 96, ¿no? Luego vuelve a rebotar, mira, vuelve a rebotar y en el siguiente rebote logra una altura de los 2/3 de la anterior, o sea, 2/3 de los 2/3 de H. En el tercer rebote, 2/3 de los 2/3 de los 2/3 de H y así sucesivamente. Si te das cuenta, va 2/3 por 2/3 es 2/3 al cuadrado, luego 2/3 al cubo, 2/3 a la cuarta y así sucesivamente, hasta que pues ya no quede nada que no genere ninguna altura, ¿no? Ya, entonces ¿qué va a pasar? Tú tienes que sumar, el recorrido va a ser igual a ¿qué? A la suma de todas las alturas, pues ¿por qué? Porque cuando lleguemos a la altura igual a 0, pues habremos dicho de que ya el balón dejó de rebotar, llegó a su punto, llegamos a su recorrido máximo, ¿no? Entonces tenemos que sumar todas las alturas que recorre hasta ya llegar a un punto final, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos la altura inicial, luego sumamos 2 veces, ¿no? 2 veces 2/3 de H. ¿Por qué 2 veces, profesor? Porque recuerda que el recorrido que hace es una altura inicial que es H, aquí está, recorrido, pero luego en el rebote queda, mira, va un 2/3 de H y regresa un 2/3 de H, ¿sí? Hace un doble recorrido, ¿no? Entonces por eso es 2 veces 2/3 de H, ¿sí? Uno de subida y uno de bajada, ¿de acuerdo? Ya está, más 2 veces el siguiente que sería 2/3 al cuadrado de H, ya sabes, 2/3 por 2/3 es 2/3 al cuadrado. El siguiente pues también sería 2 veces 2/3 pero ahora al cubo, ¿no? Porque es 2/3 de los 2/3 de los 2/3 de H. Y así sucesivamente vamos a avanzar. ¿Qué se repite en todas estas operaciones? El 2 por H, el 2 por H, el 2 por H. Así que lo factorizamos, lo sacamos afuera y ¿qué nos queda? Nos queda la altura más 2H y adentro nos va a quedar 2 más 2/3 al cuadrado, más 2/3 al cubo y así sucesivamente. Ya, ¿qué hacemos, chicos? Esto es la suma de ¿qué? ¿Suma de qué es esto? Potencia. Suma de las n primeras potencias, ¿no? O bueno, de las potencias. Primeras potencias. Aquí está, ¿no? Suma de potencias, ¿no? Que sería k a la 1 más k al cuadrado más k al cubo. Pero, ojo, mucho cuidado. Podríamos utilizarla, es verdad. Pero, ¿qué pasa? Acá se están sumando. Ah, ya, ok, profesor. Esto sería como un K, ¿no? K. ¿Cuál es la fórmula, chicos? Ah, ya. Profesor, la fórmula para calcular las potencias sería K a la N más 1 menos K sobre K menos 1, ¿no? Ya está. Profesor, ¿cómo lo expreso eso en mi problema? Me va a quedar, ¿te acuerdas? K, que sería 2/3 a la N más 1, ¿no? N más 1, último término. Todo eso sobre, pues, este valor, ¿no? K menos 1, que sería, pues, ese término, ¿no? Ya está, 2/3 menos 1. ¿Ya está? Ok, listo. Bien, chicos. Ahora, profesor, ¿por qué no se puso, o por qué no puso el K a la N más 1? ¿Por qué, muchachos? Porque el N va a ser, al final, pues, va a ser el último término de su valor. ¿Cuánto va a ser? Tiene que ser 0, ¿no? Entonces, por eso no se consideró, simplemente se pone 2/3. Por eso, ¿sí? Yo te dije que el último de los rebotes ya no se considera, pues, es 0, la altura es 0, ¿no? Se multiplica por 0. Muy bien, entonces 2/3 sobre 1, que sería K, ya sabes, el último término 1, menos 2/3, ¿no? Ahí está, sería entonces 2/3 sobre 1 menos 2/3, chicos, 1 menos 2/3 es 1/3, ¿sí? Esto es 1/3, 2/3 sobre 1/3 es 2.
Me va a quedar entonces h por 2h por 2, y eso es 5h. Entonces el recorrido, muchachos, va a ser igual a ¿qué? A 5h. Pero h, ¿cuánto vale? H la sabemos, h es 96. Por lo tanto, el recorrido será 5 por 96, respuesta 480 metros. Pregunta número 6, chicos, ¿se entendió? Profe, ¿de ahí qué fórmula utilizó? Utilicé esta. El de suma de potencia. Ajá, suma de potencias. Así es. Sí. Ajá. Ya está. Ven, chicos, ahí está, problema número 6. ¿Le quieres tomar captura? ¿Me avisas, por favor? ¿Listo? Pero es en la parte de denominador era K menos 1, Ajá, K-1. pero ahí está como 1 menos K. Claro, es que el K, que es el último valor, eh... ya, te refieres a que acá está 1 menos 2 tercios, ¿no? Ya, lo que pasa es que acá le hemos hecho Sí. le hemos metido un menos menos ahí a los dos. ¿Cómo así? Te explico. Nos tiene que quedar K a la n más 1 menos K sobre K menos 1, ¿cierto? Esa es la fórmula. Pero esto era ¿cuánto? Sí. Esto es 0, pues. ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? Por lo que te mencioné. Entonces me va a quedar menos 2 tercios, ¿no? Y acá 2 tercios menos 1, así. Entonces, ¿qué hemos hecho? Le metemos un menos menos a los dos. No debería alterar nada, porque menos menos es más, no altera nada. Pero lo convertimos en positivo a ambos, pues, ¿no? Es como lo hemos multiplicado por un menos 1 sobre menos 1. Nada más. Entonces se invertían los valores. El de arriba se vuelve positivo. Y el de abajo simplemente cambian los valores. Cambian la posición. Eso es lo que hicimos. No sé si me dejé explicar. Sí, profe. Ya, ok. Conclusión. Utilizamos los conceptos básicos con respecto a la serie de números y algunos criterios aplicados para la resolución de ejercicios.